la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami los espero aquí en radionext.com, la voz de la libertad. Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Queridos amigos de Radio Next, bienvenidos a este De Pie y de Frente. Gracias por acompañarme esta noche. ¿Cómo están todos ustedes? Son las 9:04. En este instante estamos iniciando De Pie y de Frente. Como ustedes escucharon hace unos instantes, nosotros llegamos a todos ustedes gracias especialmente por el apoyo incondicional y el soporte que nos da la organización Libérenlos Ya. Libérenlos Ya es una organización sin fines de lucro, es una fundación dedicada especialmente a la gestión de aquellas personas que no tienen voz jurídica, que no tienen soporte jurídico y especialmente aquellas personas que son víctimas de un Estado que puede ser represor, tanto en Venezuela como en otros países de Latinoamérica. De manera que si ustedes apoyan la causa de Libérenlos Ya, siguen sus actuaciones, se van a dar cuenta que es una organización que poco a poco, en forma silente, en forma serena, en forma tranquila, está llevando adelante precisamente aquellas cosas y aquellas gestiones que en condiciones normales no harían falta, porque en países democráticos no deberían haber presos políticos, no deberían haber injusticias ni violaciones de derechos humanos. Sin embargo, eso ocurre. De manera que gracias a ellos es que este programa y nuestra estación radionext.com, La Voz de la Libertad, está aquí de pie y de frente acompañándolos todos los días. En la dirección general de la estación, mis queridos amigos, está Paul Sfeir. La producción de este espacio, como todas las noches, nuestra querida amiga y diligente productora, asistente de todo lo que es la producción de este espacio, María Sorocay Machelini, y quien les habla esta noche, Donatella Ungreda. Yo estoy pendiente esta noche, estoy tratando de asegurarme que está todo bien, siento que está todo bien. Estamos esperando que el vicealmirante Mario Iván Carratú se conecte, puesto que esta noche nos toca conversación con el vicealmirante y tenemos, por supuesto, muchas cosas que conversar con él. Este día han pasado, de todo ha pasado en Venezuela, y hay situaciones con las cuales nos quisiéramos conocer su opinión. Ya María Sorocaima está enviándole un pin al vicealmirante a ver si se conecta. Siempre es posible que haya situaciones como una cuestión de internet, por ejemplo. Como ustedes me ven ahí, tengo un pequeñísimo recuadrito y en el espacio grande voy a colocar la imagen y la voz del vicealmirante apenas se haga disponible. Mientras tanto, mis queridos amigos, pues no lo sé, han ocurrido distintas cosas en la página de Radio Next. Ustedes pueden encontrar distintas lecturas y distintos artículos que hemos posteado para todos ustedes, y hay cosas verdaderamente serias y preocupantes. Entre ellas, sigue vulnerándose la libertad de expresión en Latinoamérica.
La libertad de expresión en Latinoamérica se está vulnerando cada día más y específicamente en el caso de Ecuador. Quería comentarles, avanza la polémica ley de medios en Ecuador, es el equivalente de la ley Mordaza en Venezuela, la ley de responsabilidad social en medios de comunicación, que le han dado por llamar allá. En Ecuador es la famosa ley de medios. El Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, por supuesto, votará este viernes, 14 de junio, la norma que reduce la participación privada de la prensa. La oposición ya lo catalogó como la ley Mordaza. Esta máquina, por supuesto, está fallando, cuando no, y para variar, is not responding, para variar, así que vamos a pedirle que cierre. Mientras tanto, seguimos esperando la conexión del vicealmirante Mario Iván Carratú. Amigos, los teléfonos en cabina, como ustedes saben, todas las noches son 786-467-8213, 786-467-8213, y desde Caracas 212-210-5087. Esta mañana, cerca de mediodía, hubo varios eventos con los estudiantes. Personas armadas entraron a la FSU de la Universidad Central de Venezuela, atacaron a varios estudiantes, varios resultaron golpeados, heridos. Por otra parte, los estudiantes en una muestra de disconformidad total fueron y cerraron la vía, la autopista Francisco Fajardo en sus ambos sentidos a la altura de Altamira y ocuparon el espacio por un tiempo aproximado de 1 hora hasta que parece que se presentó un fiscal y conversó con los estudiantes, llegaron a algún tipo de acuerdo y los estudiantes levantaron la movilización en ese punto por el momento. Sin embargo, prometieron que seguirían las luchas y seguirían los movimientos estudiantiles. ¿Qué están pidiendo los estudiantes? Están pidiendo presupuesto justo, están pidiendo mejoras en las infraestructuras de las distintas universidades. Paralelamente, ya ustedes saben también que los profesores universitarios, todos, la Universidad Central de Venezuela, la Santa María, también están en un paro general. Intentaron distintas formas de protesta sin terminar las actividades, pero a partir de principio de esta semana se decidieron a ir a paro general. De manera que los profesores también están en protesta activa. Ya se está conectando, me dice San María Sorocaima. Voy a esperar a que finalmente entre en contacto el vicealmirante. Y también está en pendiente la información de que la famosa medida menos gravosa para la jueza María Lourdes Afiuni sigue esperándose. La juez a cargo de su caso no ha tenido despacho toda esta semana. La gente sigue esperando, su abogado defensor, José Amalio Graterol, lo indicó así, que siguen esperando y lo consideran una tortura psicológica. Creo que es el peor momento que ha decidido la jueza a cargo del caso de la doctora María Lourdes Afiuni, a tratar de parecer objetiva, a tratar de parecer imparcial. No sé qué está esperando para tomar la medida. Ellos reciben órdenes a cada rato, en este caso pudiera recibir esta orden también. No lo ha hecho, la jueza sigue esperando en su casa. Entiendo que está otra vez mal de salud porque pudimos ver un tuit de su abogado, José Amalio Graterol, en el que informaba que ella otra vez tiene un problema de cistitis, que es un problema recurrente y pudiendo estar en libertad, pudiera ir a atender su tema de salud y no ha podido ser así. De manera que sigue esperando. Por otro lado, una aberración que para nosotros lo consideramos una de las cosas más absurdas es que se haya nombrado a Adán Chávez como jefe de la magistratura. ¿Alguien me puede explicar qué es el jefe de la magistratura? ¿Cómo un individuo como Argenis Chávez, que tengo entendido ni siquiera es abogado, lo van a poner a tener este cargo? O sea, Samuro cuidando carne. Entiendo por todas las informaciones de prensa que han habido que Argenis Chávez está rayado de corrupto, no, por lo menos en su posición o su desempeño en Corpoelec fue particularmente deficiente, sino completamente malo.
De manera que no entendemos cómo es que siguen reciclando al mismo cogollito de siempre, a las mismas personas que sirven, que son la confianza del grupo de confianza de la gente que está en la presidencia. La queja cuando la cuarta era los cogollos, y seguimos teniendo el mismo exacto problema. Los cogollos siguen haciéndose cargo, siguen quedándose con el dinero, siguen siendo altamente ineficientes. Ahí da pena ajena el pobre Nicolás Maduro pidiendo eficiencia cuando él sabe que se está rodeando, en primer lugar él, y en segundo lugar todos aquellos personajes que han demostrado fehacientemente en 14 años que no saben lo que están haciendo. Y ahí lo que impera es la mala fe. De manera que no sé, mis queridos amigos, ¿qué espera para Venezuela? Son conflicto tras conflicto tras conflicto y no se ve solución. Algo que nos llamó poderosamente la atención fue un tuit de Leopoldo López donde dice que hay que ir a votar, pero también hay que tener presencia activa en las calles. Esa me parece a mí una señal sumamente positiva. Me parece una señal sumamente positiva. Ya se está conectando el vicealmirante. Vamos a hacerle una llamadita para ver si nos toma la... se conecta con nosotros de inmediato. Vamos a ver. Estamos tratando de que se conecte con nosotros. Aquí está. Aló. Buenas noches, vicealmirante. ¿Cómo está, Donatella? Buenas noches, Donatella. Aquí con frío, con ese paisaje. ¿Cómo es el frío? Bueno, ya vamos a resolver Ese témpano de hielo me pone... Ya ¿Cómo vamos estás a tú? resolver ¿Cómo estás tú? ¿Cómo eso. te ha ido? Bien, vicealmirante, aquí peleando un poquito con esta máquina porque créame que yo no soy muy, ¿cómo se dice?, ducha en estas cosas. Bueno, no importa, aquí le ayudamos, desde aquí. Ajá, sí le voy a pedir, vicealmirante, si puede, ajá, ahí está, si puede apartar el teléfono del micrófono para el teléfono, su teléfono del micrófono para que no suene tan duro. Y ahí lo tenemos. Sí, señor. Bienvenido, vicealmirante. Gracias por acompañarme. Y yo humildemente voy a tratar de suplir la ausencia de Paul, pero estoy convencida de que vamos a tener una muy buena conversación porque han pasado de todo el día de hoy. Ha pasado de todo, vicealmirante. No sé qué opina usted de las protagonismo de los estudiantes el día de hoy, la huelga de hambre, de ellos exigiendo mejoras presupuestarias, el cierre de la autopista Francisco Fajardo este mediodía, el ataque que sufrieron estudiantes de la Universidad Central dentro de la Casa de Estudios y todos estos acontecimientos que se están desarrollando con una velocidad asombrosa. ¿Sí, tú me escuchas bien? Perfectamente. Porque te escucho un poco entrecortado. No sé si es que el problema de audio aquí en mi computadora o el problema de la señal. Déjame quitarle el volumen a este... Si lo bajo un poquitico, déjeme ver si yo mejoro aquí. ¿Me oye mejor? Sí, te oigo mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Muy bien, vicealmirante. Entonces, bueno, soy toda oídos. Bueno, primero que todo, bienvenida a los miércoles, a los miércoles de Paul. Gracias, vicealmirante, muy Gracias amable. por esta nueva invitación y espero que Paul esté muy bien, que le esté pasando bien y cumpliendo sus actividades pues, de acuerdo a lo programado. Sí, si Dios quiere, sí, está todo bien. Dime. Digo que si Dios quiere, sí está realizando, son actividades de tipo familiar muy importantes, pero siempre tiene así como quien dice un ojo puesto acá. Bueno, fíjate, vamos por partes. Tal cual como tú me lo estás diciendo, y los venezolanos aquí en Caracas lo han venido experimentando en el día de hoy, están ocurriendo una serie de situaciones que demuestran la voluntad de lucha que tiene la sociedad y la voluntad para reclamar derechos, libertades, más democracia, respuesta a los problemas sociales que tenemos, respuesta de los jóvenes estudiantes y a los profesores que tienen una lucha bastante intensa y me complace mucho lo que está haciendo la Federación de Profesores Universitarios
Yo lo esperaba de hace mucho tiempo. Eh, lo que está ocurriendo en el interior del país, en algunas zonas, en Cumaná, creo que en Barquisimeto también está ocurriendo, en los Andes, en la parte del estado de Táchira y San Cristóbal, etcétera. En todas partes hay movimientos que demuestran, o no movimientos, expresiones sociales que Correcto. demuestran una, una creciente demanda al gobierno de solución y atención a los problemas más urgentes que son parte pues, del sistema democrático. Claro. Lo único que yo podría, no es criticar, comentar, Ujú. es que toda esta serie de expresiones, ahora con mayor énfasis y mayor valentía o menos miedo, yo realmente no sé en qué sector del espectro colocarlo. Ambas aplican, le cuento, ambas aplican. Lo único que yo veo es que no hay como coordinación. Entonces estas cosas tienen que haber coordinación porque si no los esfuerzos se diluyen, son como pequeñas llamaradas o alertas que se prenden a nivel nacional, que tienen indiscutiblemente repercusión internacional como está ocurriendo en Turquía en estos momentos, Correcto. y eh, los voceros, las personas que liderizan estos reclamos, por ausencia de medios de comunicación, me refiero a ausencia de globovisión en estos momentos, Ujú. o una ausencia relativa de globovisión en estos momentos, no se conoce exactamente qué es lo que está ocurriendo porque los medios de comunicación no transmiten abiertamente en Venezuela y pareciera que todo es una calma chicha, solamente en aquellos sectores donde se, se expresa el ciudadano, el joven, en lo que ha ocurrido hoy. Pues yo estaba en la calle esta tarde y me sorprendió el tráfico, a pesar de que yo tengo mi aparatico en el carro y me llega información por todas partes y me llaman por teléfono. Yo estaba en una reunión en el Nacional en la mañana de hoy, específicamente con un grupo de periodistas, un foro de periodistas, Ujú. y, y me enteré fue a la salida del foro, que fue como al mediodía. Y claro, la cola, el tráfico, el ambiente que se siente como acelerado en los vehículos, los ciudadanos en la calle, uno percibe que hay algo que está como en ebullición, es la palabra más aplicable. Sí, Sí es así es. cierto, Ujú. están ocurriendo muchas cosas en estos momentos. Em, ¿Sabe que ahora que menciona Turquía y todas estas cosas y aquel silencio aparente o que aquella falta de información, yo no diría que blackout informativo porque no llegamos a tanto, pero ah, cuando usted reiteradamente en todos y cada uno de los miércoles en que conversa con nosotros habla de organizarse, em, la pregunta sería, de mí para usted, deme, por favor, a mí, como oyente, que siempre lo he escuchado y nunca he intervenido en las conversaciones, un ejemplo o ejemplos concretos de organización. ¿Cómo haría usted si usted tuviera que estar a cargo de organizar a la gente? ¿Cómo le define usted a la gente organizarse concretamente? Con ejemplo práctico, porque se supone que los partidos políticos son los que deben llevar adelante la organización de sus seguidores, de los, ¿cómo se dicen ellos? Los que militan en los partidos, etcétera, etcétera. Pero la gente ya no se une a los partidos políticos porque se desencantó. Desde hace 14 años está desencantada de los partidos políticos. Y pertenecer a un partido político ya no tiene ningún atractivo para la gente. Pero está visto que la sociedad civil necesita tener orden y concierto, pero no encuentra a quién dirigirse para que le den ejemplos básicos, concretos, prácticos de organización. Es decir, usted hace esto, después hace esto y después hace esto. ¿Usted cree que nos puede dar ejemplos concretos de organización Sí, claro, que claro. la gente los pueda tomar en cuenta y Yo llevarlos a cabo? tengo, sí, perdón, dígame. Adelante, adelante.
Sí, desde hace mucho tiempo yo he estado insistiendo en organización. No me refiero desde que estoy con ustedes en Radio Next, desde que comencé este problema en el año 2000, Ujú, 1999, ujú. por una costumbre de formación mía, no solamente por militar, sino a mí me gustan las cosas ordenadas y organizadas y nada de improvisaciones. Y esa fue la norma que ha marcado casi siempre todas mis actividades. Algunos me dicen que soy muy encasillado, que soy poco flexible, etcétera, pero para Pero sí es no entrar en profundidades mías, así es. podríamos hacer un programa en alguna oportunidad, pero porque no evado el bulto, no evado la crítica o el comentario. De hace mucho tiempo yo daba en Caracas eh, charlas de 1 o 2 horas en todas las urbanizaciones de Caracas, en todas, en el interior, en el estado Zulia, en Maturín, en Puerto Ordaz, en Ciudad Bolívar, bueno, en Maracay, muchas, en Carabobo, muchas, en Aragua, muchas, en Carabobo, muchas, en Cojedes, Lara, en los Andes, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, etcétera, etcétera. O sea que esto vengo yo de hace tiempo, está montado o debe estar montado en el concepto de ciudadanía. Correcto. Nosotros tenemos que despertar a ser ciudadanos. Voy a responder la pregunta, pero déjame hacer este preámbulo. A ser ciudadano. Al ser ciudadano tenemos una cantidad de actividades y demandas sociales que en el pasado, y aquí también quiero ser claro, yo no es que estoy en contra de los partidos políticos, no. Los partidos políticos tienen su función política y social, organización de sus militancias para campañas electorales, para criticar o para demandar mejoras en la democracia a los gobernantes de turno y sobre todo para presentar una plataforma con opción de poder para producir las transformaciones necesarias en la sociedad venezolana. Ujú. Ya sea, yo estoy de acuerdo, y no es que esté de acuerdo, es que yo entiendo, y además como estudiante que fui de ciencia política, la importancia de los partidos políticos. Lo que no estoy de acuerdo, y nunca estaré de acuerdo, es que el partido desplace al ciudadano de su función primaria, originaria. Primero es la nación, pero he dicho, primero es el ciudadano, el habitante, después la nación organizada por esos ciudadanos y después vienen los partidos políticos, que es una forma de organización. Hay fraternidades, hay universidades, hay equipos deportivos, hay asociaciones de profesionales, hay asociaciones de mujeres para diversa actividad, hay ONGs que se organizan para darle un contenido plural a lo que es el hacer de la democracia. Ujú. Entonces, en esa parte yo sí estoy claro y esa es mi posición. No podemos ser desplazados e irrumpir los partidos en función del ciudadano. Yo me asocio al partido porque creo en una idea, creo en un proyecto político, creo y convulgo con una función social y económica de esa ideología y a llevarla adelante es desde el poder. Eso está claro. Claro. Lo que no, lo que no entiendo muy bien y no me parece lógico, políticamente hablando, y eso es parte de la madurez del ciudadano, que ahora se está viendo, ahora sí se está viendo en Venezuela en los últimos 8 o 9 meses, que el ciudadano está ocupando espacios, para llamarlo de una manera, que antiguamente no intervenía. Y es un proceso largo en una sociedad acostumbrada a que todo lo hacían los partidos o lo hacía el partido de gobierno en el gobierno. Vicealmirante, Ahora hagamos bien, un pequeñísimo paréntesis para definir la palabra ciudadano. Entiendo que un ciudadano tiene derechos, pero también tiene deberes. Muy corto para no desviarlo de su idea. ¿El ciudadano venezolano cumple con sus deberes para después no, poder pedir? no se puede generalizar, pero en su mayoría el venezolano no cumple con sus deberes y tampoco reclama sus derechos. Ajá, ok, bien. Es Entonces, un problema, es ese un re- problema que nosotros tenemos como cultura política y que esto que nos está pasando nos está ayudando
a valorarnos como ciudadanos. Por eso. Por ejemplo, el ciudadano venezolano casi nunca reclama. Le roban o le quitan el vuelto en un supermercado y no reclama. No le dan, lo atienden mal en una bomba de gasolina, no reclama. Va a un restaurante y el señor que se sirve, el camarero o el maître del restaurante no lo atiende bien, no reclama. No le ponen el plato de comida que pidió y en la forma como lo pidió, está frío, no está mal cocinado, está muy crudo, tiene una patica de cucaracha en la sopa, etcétera, etcétera, y no reclama. Entonces, si nosotros trasladamos estas cosas pueriles o parroquiales, ejemplo que estoy colocando, a la realidad de un ciudadano, el sueldo, el respeto en el trabajo, la operación colchón que se aplica en muchas oportunidades, o la supremacía del hombre sobre la mujer en el trabajo, cuando hay diferencias de calificación y capacidad para trabajar, en este caso en el sexo femenino. Yo no soy hombre de géneros, de que estoy defendiendo un porcentaje de damas trabajando frente a un 20% de caballeros, sino que cada profesional se gana su espacio en cuanto a su calidad y su profesionalismo, y ahí muere el problema de género en el trabajo. Pero en Venezuela no reclama usted. Yo, por ejemplo, en donde yo resido, en la conserje, una señora que tiene 25 años aquí, trabajando en este edificio, y de repente se va del edificio, renuncia, y le pregunto, ¿y por qué renuncia? Bueno, porque el presidente del condominio me paga cada 6 meses. Y yo, ¿cómo es posible que le pague cada 6 meses? ¿Cómo es eso? ¡Qué abuso! Bueno, exactamente. ¿Y por qué usted no reclamó? No me lo dijo a mí en una oportunidad en el estacionamiento para yo hablar con el presidente de la Junta. Entonces, bueno, decir que yo no quería problemas. O sea, esa actitud de las personas que no quieren problemas, pero aceptan que los pisoteen y que los humillen, es lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela, y ha ocurrido siempre en mayor o menor grado, que por uno no meterse en problemas, uno no defiende sus derechos, y por uno no meterse en problemas permite que lo humillen, y por uno no meterse en problemas, igualar el trabajo, permite que el superior inmediato lo explote, o de repente le ponga exceso de trabajo, o le ponga actividades que no le corresponden. Por ejemplo, yo soy empleado de una oficina, no tengo por qué sacar a pasear el perro del jefe que está en el carro, ni tengo que irle a comprar comida al jefe, ni llevarle un cafecito a la oficina, porque es mi obligación y no es porque es una cortesía mía o del ambiente de trabajo. O sea, me estoy explicando. Yo lo que quiero reflejar es que en este momento que estamos viviendo en Venezuela, yo percibo tardíamente, pero percibo un despertar del ciudadano reclamando sus derechos. La palabra ciudadano es el hombre que hace política en lo público. El ciudadano que está en su apartamento, en su casa, en su residencia, con sus hijos, con su familia, que tiene una manera de vivir, de compartir con su familia la autoridad, o con su esposa la autoridad en el hogar, la educación de los niños. Eso no es el ciudadano, eso es el padre de familia, y es una función muy respetable, pero no es la de ciudadano. Ciudadano es cuando usted sale de su apartamento, de su casa, y consigue en la calle un animal muerto, llama a la alcaldía para que le recojan ese animal muerto, consigue un carro chocado en la calle y llama para que la alcaldía, el policía de la zona, para que tome medidas, y cuando usted va al automercado, se consigue que le están vendiendo productos viejos o vencidos, usted reclama y hace un reclamo a protección al consumidor. Esa es la actividad del ciudadano, que tiene que reclamar siempre que su espacio público ha sido de una manera o no invadida por el poder o por otro ciudadano que no respeta las leyes de convivencia en una comunidad organizada. Que alguien lleve el automóvil y lo estacione en el espacio que tiene destinado y no ocupe más espacio, que no tire basura, que no haga ruido, ese tipo de cosas. No quiero sacarlo personal en este momento. Porque también se dice que los militares obedecen al pie de la letra. Eso no es cierto. Yo nunca cumplí órdenes que no estaban ajustadas a lo constitucional. Y en una oportunidad un comandante me ordenó hacerle fuego con los cañones a una embarcación que no hacía caso a la voz de alto en alta mar, y yo no le disparé. Y cuando el comandante me dijo, ¿por qué tú no le disparó?
Y yo digo, bueno, primero, porque ese señor no se justifica que yo le haga un disparo de cañón. Y segundo, si le pego, yo voy a ir preso. Y tercero, eso es una orden que me parece que no era en el momento. Pero Wow. yo soy el comandante, si usted es el comandante, pero yo no puedo cumplir esa orden. Y no me pasó nada. Me pasó con el presidente Pérez en una oportunidad también, que me dio no él, un subalterno directo del presidente, porque aquí también hay un problema que los organismos intermedios del poder político o militar, no sé si en la judicatura ocurre o en otra parte ocurre, porque no he vivido ahí, no he compartido ahí, pero en algunas organizaciones hay personas intermedias que se asumen el poder superior y quieren ordenar y mandar a nombre del de arriba. Me dijo, en este caso, me dijo Pérez tal cosa, me dijo el presidente tal cosa. Y bueno, que me lo diga a mí. Que me llame y me lo diga a mí. Yo no voy a hacer eso. Que Sí. él me llame y me lo diga. Exacto. Entonces, fíjense los ejemplos que yo pongo. Porque es que uno puede ser muy respetuoso, puede ser muy cordial, muy profesional, pero cuando uno le invade en el espacio ciudadano, el espacio civil, y aquí me refiero específicamente a los civiles, porque los militares tenemos otras líneas de conducta y otras normas de trabajo, pero al civil, que es la mayoría de venezolanos, los militares son el 0,24% de la población venezolana en este momento. Entonces es una población mínima. Claro, si meten los cubanos y se meten una cantidad de cosas que hay aquí de otros países. Claro. Pero, ¿qué le decía? Ejemplo que yo pongo siempre en mi vida profesional, y siendo militar. En una oportunidad me dieron una orden que fuera con mi barco, mi fragata, a patrullar en tal sitio, y resulta que yo tenía un problema con un radar, no funcionaba el radar, y necesitaba el radar lo mejor calibrado y funcionando para ese tipo de misión que yo iba a cumplir. Específicamente, yo iba a determinar la posición geográfica de las plataformas de exploración petrolera que tenía Trinidad en el borde marítimo con Venezuela. Y había información y se tuvo conocimiento y se comprobó que muchas plataformas de perforación petrolera de Trinidad estaban en el mar territorial venezolano. Ah, caray. Y entonces a mí me mandaron a que yo determinara la posición de esas plataformas de perforación. Pero yo sin la posibilidad de ubicarme con el radar, yo no podía ir, porque entonces de repente me llevaba y eso es de noche, o a cualquier hora del día, pero sobre todo de noche. Esa es a la salida de la boca del Orinoco, subiendo por Boca Serpiente y entre Trinidad y Venezuela, que es una zona muy restringida para navegar, no hay ayuda a los navegantes, y entonces uno tiene que tener un radar y la costa es muy plana, y uno tiene que tener un radar muy bien calibrado, porque si no se monta en un piedrero o el barco se embarranca. Entonces yo me negué a ir, yo no voy. ¿Por qué no vas? Porque no tengo la capacidad técnica para cumplir esa misión. ¿Qué es una orden? Bueno, pásamela por escrito. ¿Qué tal? Y ahí se paró. No me la dieron. Sí, porque sabía ¿Por que qué? no tenía la herramienta. Porque era un riesgo, porque yo tenía 200 tripulantes en una fragata, y si pasa un accidente, no es el barco que se golpea, sino que es la fragata que se puede hundir, y puede tener un problema mucho más grave, y es la vida de 200 personas que estaban en ese barco. Así es. Entonces uno tiene que responder no por el momento, sino por todas las personas que definen de uno, y por la pertinencia y legalidad de las órdenes que uno recibe. Estoy hablando de lo militar, no estoy hablando de la parte civil. El civil es diferente, tiene mayor amplitud, tiene leyes que lo protegen, tiene leyes que lo potencian para poder exigir su manera de ser como ciudadano. Pero voy a responderte la pregunta inicialmente. Yo sí creo que a nosotros nos hace falta organizarnos. Primero, voy a tratar de ser práctico para que los que me escuchan entiendan mi razonamiento, que no necesariamente tiene que ser aceptado por todos. Es lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo mío? Ajá. Porque yo me voy a organizar, yo tengo que tener un objetivo claro. ¿Por qué me voy a organizar? Estoy en un trabajo que produce bienes y servicios,
Bueno, yo estoy aquí trabajando porque en la línea final de mi actividad profesional va a salir un producto, por ejemplo, una lata de Diablito, una lata de sardina, un empaque de leche en polvo, un detergente, un carro, un avión en la línea de producción, depende del tamaño. O sea, yo tengo un objetivo, yo tengo una empresa porque está produciendo aviones, está produciendo en Venezuela, en este país, este país, no, en esta situación que estamos viviendo, ¿qué es lo que nos falta? ¿Para qué estamos luchando nosotros? Estamos luchando por la democracia, estamos luchando por ser libres, estamos luchando porque nuestra soberanía se respete, estamos luchando porque primero justicia llegue a la silla presidencial, estamos luchando para que Capriles llegue a la silla presidencial, estamos luchando para que los adecos lleguen a la silla presidencial, estamos luchando para que los profesores cobren el sueldo justo y adecuado de acuerdo a su formación y calificación profesional, estamos luchando para que los militares no se metan en el ámbito civil, estamos luchando para que se respete y haya seguridad, estamos luchando ¿para qué? Exacto, definirlo. Entonces, cuando yo tengo definido, y todos los que me escuchan y todos los venezolanos, tenemos que tener definido que nosotros estamos luchando por la libertad. Nosotros tenemos la frontera cerrada prácticamente por el gobierno. Nosotros no podemos enterarnos de muchas cosas, lo que el filtro del gobierno permita. Nosotros no podemos expresarnos en la calle. Nosotros no podemos tener libertad de expresión y comunicación exclusivamente a través de Radionec hasta que ellos lo permitan. Nosotros queremos tener una libertad de tránsito en el territorio, que yo pueda ir a la Plaza Bolívar, que pueda ir al hotel, ahora se llama Alba Caribe, que yo pueda ir al Palacio Miraflores, que yo pueda ir a un ministerio, que yo pueda acercarme a solicitar un documento oficial y que yo pueda pedir trabajo y no me pongan, por ejemplo, para que ustedes sepan, me enteré hoy, un ejemplo que voy a poner, me enteré hoy, que para que los pasantes de las universidades en las escuelas de periodismo tengan opción de hacer una pasantía en cualquiera de los medios radiales, escritos o televisivos que controla el gobierno, el servicio de información pública que tiene el gobierno, que son 17 emisoras y más de 400 estaciones comunitarias, periódicos, revistas, panfletos, todas esas cosas que tienen que ver con periodismo, y que los muchachos que están en las universidades necesitan una pasantía por requisito académico, en los medios del gobierno le colocan un documento emitido por la oposición y la tarea de esa persona es desmontar, criticar y despotricar de lo que la oposición escribe o dice públicamente. Para poder hacer la pasantía, imagínense ustedes lo que le exigen a todos los periodistas, fotógrafos, caricaturistas y todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación impresos, radiales o televisivos, que trabajen para poder tener un trabajo, lo que le pueden exigir para poder trabajar libremente. Entonces, esas personas no son libres. Es una forma de abjurar de sus ideales políticos. Exacto, no, y de su libertad ciudadana, y de su capacidad de pensar y de actuar libremente. Entonces, yo como ciudadano, que soy parte importante de la estructura política del Estado, es más, la más importante, yo tengo que estar claro por qué es lo que estoy luchando. Yo no estoy luchando por una marchita, ni por una expresión teórica de un momento determinado. Yo estoy luchando por lo sustantivo, por lo que me afecta a mí y lo que va a afectar a mi generación descendientes. La libertad, las libertades, todas sumadas en una sola, la libertad del individuo. Y entonces, si yo tengo eso claro, yo convoco a mis personas amigas de la zona, empleados, colegas, vecinos, del mismo partido político, de diferentes partidos políticos, porque estoy hablando como ciudadano, del padre de la capilla o del cura de la parroquia, o del cristiano que trabaja como pastor en la parroquia, si yo soy de otro tipo de religión o de cualquiera que sea la religión,
y nos sentamos a ver qué podemos hacer nosotros para defender y luchar por nuestra libertad. Yo eso lo he visto en pocos grupos, muy pocos grupos. Ujú. Entonces, primero, ¿cuál es el objetivo? Segundo, ¿quiénes nos organizamos? Todas las personas que sintamos que estamos perdiendo la libertad. Si a ti te invitan, a mí me invitan por una fiesta, y algunas veces son un matrimonio, un bautizo, o algunas veces son de contribución, porque uno tráete una ensalada, tráete una botella de licor, tráete una pesicola, tú traes el hielo, tú traes el pan, aquel trae la fruta. O sea, uno se pone de acuerdo y se organiza, porque uno va por una fiesta, y de repente esa fiesta, esa reunión social, uno la disfruta porque cada quien cumplió con su tarea. Si yo traslado este ejemplo parroquial, como siempre yo digo, a la organización política de un país, partidos de lado, porque los partidos están haciendo su trabajo y los partidos no pueden invadir el espacio público del ciudadano que no está en los partidos. Oiga bien lo que estoy diciendo. El partido no puede invadir el espacio público de aquellas personas que no estamos afiliadas al partido. Yo decido si apoyo o no a esa persona o a esas personas en esa orientación y me agrupo con ellos si me siento débil para formar parte de otro tipo de organización, pero todos vamos buscando un mismo objetivo. Yo observo que los partidos políticos están luchando por puestos de poder, no por la libertad mía. Claro, al final, si llega Capriles a la presidencia, claro está, vamos a dar un paso importante hacia la libertad, importantísimo, porque un cambio absoluto de gobierno y de manera de gobernar. Pero en la escala política del Estado comienzan a aproximarse una serie de personas que yo no conozco y que yo no sé quiénes son. Fíjese el caso de Leodoro Quintero, un individuo que ha estado metido en la política nuestra como un gran factotum. Germán Escarrá, William Ojeda, esa cantidad de personas que se metieron en nuestro medio público y lo aceptamos y los abrazamos y creímos en ellos, y de repente nos dieron una patada por el trasero y se fueron para lo que a ellos les interesaba, que era el negocio. Vicealmirante, espéreme un segundito, aguante ese pensamiento allá, que vamos a tomar la llamada que está en espera hace rato, y seguimos conversando. Adelante, estás al aire, bienvenido. Hello. ¿Aló? Perdone, vicealmirante. Perdone, se cayó la llamada. Seguramente va a volver a entrar, pero prosigamos con lo que me estaba diciendo. Déjame seguir porque no quiero ser muy largo, porque yo quisiera que realmente cuando las personas llamen poder responder mi punto de vista. Okay. Repito, quiero ser enfático, no estoy en contra de ningún tipo de organización. Ahí está la llamada, permítame un segundito. Sí. Bienvenido, adelante, estás al aire. Hello. Aló, permítame un segundo. Aló, ¿me copia? Ay, Dios mío. Continúe, vicealmirante, mientras yo resuelvo aquí. Adelante. Anota por ahí en tu mesa de redacción que yo quiero hacer un comentario sobre un nombramiento que acaban de hacer. Sí. En la judicatura. Sí, definitivamente. Aquí está, vamos a intentarlo una vez más. Adelante, buenas noches, estás al aire. Hello. Tenemos todo abierto, no sé por qué no se escucha. Aló. Aló, aló. No, nada que ver. Ok, vicealmirante. Algo pasa con el teléfono, pero bueno, ni modo. Entonces, fíjate, ya tenemos más o menos claro, o por lo menos pienso yo que tienen claro, quienes me escuchan, por qué organizarnos, por un objetivo. Claro, de ese objetivo de libertad hay otros aspectos subsidiarios, pero el más importante es eso. Cuando usted oye en el presidente de los Estados Unidos, habla de freedom, la libertad. Cuando usted habla a un presidente que habla español, le habla de la libertad de los ciudadanos colombianos, de la libertad de los chilenos,
no escucha al presidente argentino hablar de la libertad. Algunas pocas veces escucha al presidente Lula, ahora a Dilma, hablando de la libertad. Ortega no habla de libertad en sus discursos políticos. Entonces, es una gran diferencia que debe tomar el ciudadano para afianzar, repito, afianzar la actividad pública del ciudadano. Es un error decir que la política es de los partidos. No, la política primero es del ciudadano y después ese ciudadano, por conveniencia o no, se asocia por ideología y forma un partido. Pero primero se es ciudadano, Claro. no lo contrario. Vamos a ver si Sí, esta vez... ya tenemos, dime. Vamos a ver si esta vez sí entra la llamada. Buenas noches, adelante, estamos al aire. Buenas noches, Donatella, ¿me escucha? Ahora sí, excelente. Sí, adelante, sí la escuchamos. Hola, buenas noches, encantado. Oye, te felicito. Gracias, muy gentil. ¿Me copia? Sí, perfectamente. ¿Con quién hablo? Jorge. Ok, Jorge, adelante, le estamos escuchando. Cuénteme. Bueno, 100% con el vicealmirante Carretón Molina, y le sigo todas las miércoles. Quiero hacerle hincapié de que es un régimen totalitario, comunista. Cuando un país pierde el Estado de Derecho, que son sus normas, leyes y normativas, que es lo que se llama anarquía, que es lo que estamos viviendo. Y lamentablemente caemos en lo que dice, vamos a caer, que lo se llama la guerra civil. Estoy totalmente de acuerdo con él y eso nos conlleva a eso. O sea, es muy lamentable y tenemos que concienciar a la ciudadanía a que reflexionemos y vemos hacia dónde vamos. Y bueno, te felicito, Donatella, y gracias por la oportunidad. Espero una respuesta del vicealmirante. Con mucho gusto, gracias. Gracias por su llamada. Bueno, vicealmirante. Vamos a responder rápidamente al amigo. Sí, tiene mucha razón él. En Venezuela no hay Estado de Derecho porque no hay leyes. El Estado fue desplazado. El Estado de Venezuela no existe. En términos estrictos, políticamente hablando, el Estado no existe porque no hay instituciones que soporten y decidan por el ciudadano, representen al ciudadano. El Estado es el que decide todo, impone la línea de conducta mediática, las compras, la inversión, el petróleo, las ayudas económicas, las casas, discriminan a los ciudadanos. Uno va a reclamar en alguna parte, le robaron el carro, lo asaltaron en la calle, y si te ven de una manera diferente te dicen que tú eres escuálido, y si vas al tribunal igualmente los jueces te atienden mal. Lo que ha ocurrido con la jueza Fiuni, lo que ha ocurrido con la cantidad de presos políticos que hay en el país, lo que ocurrió con el general en Rivero, lo que ha ocurrido con una cantidad de personas aquí, lo que ha ocurrido conmigo en muchas oportunidades, que a mí me suspendieron el pasaporte en España sin tener ningún tipo de razones para hacerlo, y tuve problemas para poder salir del territorio español. Eso fue hace 7 años, y tuve 2 años y medio para obtener mi pasaporte y no me lo daban, etcétera. Una cantidad de cosas que han ocurrido, y siempre pongo mi ejemplo porque los ejemplos míos son los que yo nunca los digo, y de repente oigo personas por ahí hablando de cosas que le pasan, y ya yo he transitado por ahí 1 o 2 años antes. Pero bueno, tiene razón el caballero. En Venezuela no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho es que no hay democracia. Definitivamente. Esa es la conclusión de la pregunta del amigo. Pero vamos a seguir la parte de la organización porque eso es un factor importante para organizarnos. Entonces ya tenemos el objetivo. Tenemos el objetivo, sabemos quiénes son los que nos vamos a organizar. Quiénes somos los que estamos en una situación de que pensamos que esto tiene que cambiar. Correcto. Primero, el pensamiento es pacífico. Porque ninguna persona se organiza para caerse a tiro, ni para caerse a golpe, ni para matarse, ni para arriesgar la vida. No, la organización es pacífica. Después vendrán derivaciones de acuerdo a la situación, pero primero el objetivo es pacífico. No es que yo esté de acuerdo con eso, y lo voy a decir más adelante, si me lo permite, si no alcanza el tiempo, pero esa es la primera aproximación, porque si yo empiezo a llamar a la gente fusil, un palo, una piedra, una bomba, la gente no va. No, por supuesto que no. Porque no todo el mundo está dispuesto a nada de eso sin ninguna razón. Entonces eso tiene que estar claro. Hay muchas personas, yo por ejemplo en esta zona donde yo resido, aquí hay más o menos unos 28 edificios
en ambos lados, en una manzana completa, grande, una manzana grande. Bueno, y nosotros organizamos estos 28 edificios para todo, para atender calamidades públicas, para terremotos, para incendios, para problemas de accidentes masivos, para tráfico importante, para rescatar o buscar los niños al colegio en caso de una emergencia nacional, para llevar los lisiados a un sitio de acopio a todos, para los que tenían problemas de diálisis, los que tenían problemas de diabetes, los que tenían problemas de visión, los ancianos, los sexagenarios. Nosotros organizamos esta comunidad donde yo recibo para eso. Importante. Y después, eso por extensión, nos organizamos para defendernos de los círculos bolivarianos que en el año 2001, 2002, 2003, 2004 nos estaban amenazando en estas zonas de donde yo resido en el este de Caracas. Y no fue con armamento, ni con pistola, ni con nada, sino organizarnos, llamamos a la policía, llamamos al alcalde, que por cierto era Capriles en ese momento, llamamos al comandante de la policía, que era el comisario Vivas, vinieron a la zona, nos aconsejaron, nos asignaron unos radios, que compramos los radios nosotros, y nos comunicábamos normalmente y nos comunicamos todavía normalmente con la policía, y cualquier emergencia la asumimos. Colocamos luces especiales en cada edificio, revisamos las mangueras en aquellos edificios que no estaban bien, llamamos a los bomberos para que los bomberos nos revisaran los sistemas de incendios de todos los edificios de la zona, nos revisaron los gratis, una revisión gratis, porque así la hacen los bomberos, de los tableros eléctricos, de los sistemas de incendio, de todo lo que afectaba a la seguridad de la comunidad, inclusive el colegio Jefferson que está aquí, le hicimos una inspección, porque hay más de 800 niños y muchachos jóvenes estudiando, y la comunidad se preocupó también por ese colegio, que es un colegio privado, pero nos organizamos. Tomemos una llamada, vicealmirante, tomemos esta llamada que está al aire, un momentito. Buenas noches, adelante, estás al aire. Hola, buenas noches, Donatella, nuevamente. Hola, adelante. Quería hacer la pregunta al vicealmirante. La problemática es muy delicada, y en tan delicada tenemos una opción que se llama la Junta Patriótica. ¿Qué tal de activarse y hacer los convenios o los pactos? Que no me gusta la palabra pacto, por supuesto, porque involucra muchas cosas. Pero la Junta Patriótica, que es una junta cívico-militar, para salir de este problema o como no tener otra palabra. Pero hay que activarla de inmediato, porque ya esto está muy avanzado y tenemos que ponerle un costo. Yo creo que el vicealmirante no. ¿Qué visión tiene de una junta patriótica? Y se lo agradezco bastantemente, porque creo que la coyuntura y la solución está ahí. Gracias, Donatella. Gracias a usted. Sí, yo no sé si se refiere al caballero que llamó, él pone un puntico adicional, un aderezo adicional a lo de organizarse, es el tiempo. O sea, ha avanzado mucho, hay que ponerle coto, dice el caballero. Pero nosotros podemos poner coto a nada si no estamos organizados. Pero tiene razón, la Junta Patriótica, no sé si se refiere a la Junta Patriótica que está aquí en Caracas, y no sé si el caballero vive en Caracas. Aquí se comenzó, aquí hay Junta Patriótica, Frente Patriótica y Sociedad Patriótica. Además de los partidos, que hay 67 partidos. Óigase bien, 67 partidos. Algunos ni figuran ni los conoce nadie, pero están registrados en el Consejo Nacional Electoral, y a la hora de pedir tarjeta o apoyar tarjeta o aspirar cargos de representación o aspirar un diputado o dos diputados, etcétera, ellos hacen su solicitud. Entonces no es la libertad, son los intereses individuales de esta persona o grupales de ese grupito. Estamos en spray, está disgregado el esfuerzo. Exactamente, atomizados. Entonces la única manera que yo veo, en este momento, la única manera que yo veo de cerrar filas es organizándonos por sectores de comunidades, parroquias. Fíjese que el gobierno hábilmente creó las juntas comunales, porque el gobierno de las juntas comunales
va a llegar un momento en que le va a dar un zarpazo a los gobernadores y un zarpazo a los municipios. Eventualmente así será. Por eso es que yo veo esta euforia de las elecciones de diciembre y yo veo que no se analiza el panorama y las formas de acción que hasta ahora el gobierno ha tenido. Yo no digo que no vayan a votar, ni que yo voy a llamar a no votar. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la importancia es más importante organizarse regionalmente, que sirve para esas elecciones ahora que vienen en diciembre, y hay tiempo de hacerlo, que no organizarse e ir a votar. Entonces yo ahí, en este momento, le pongo el acento en la prioridad en la organización regional, para que organizado cubra las mesas, porque siempre estamos llamando gente para que sean los testigos de mesa. Llevamos 18 elecciones y todavía estamos buscando personas que cubran los puestos. O sea, no estamos organizados, no hay maquinaria. Y al no haber maquinaria, el gobierno ha hecho lo que ha querido. Y es muy fácil desde Caracas decir, pero muy fácil, mejor dicho, decirlo, pero muy difícil lograrlo, que en Mantecal, Estado Apure, yo desde Radio Caracas Televisión, o cuando era Radio Caracas, ahora Globovisión, ahora no sé cómo va a ser, a través de Twitter, le voy a decir a la gente de Mantecal que se organice. Ya estamos en una situación crítica y tenemos que trasladar la organización a las regiones y a las comunidades para poder responder, entre otras cosas, a la demanda electoral. Y eso es lo que yo sigo insistiendo. No puede ser que desde Caracas un grupo de personas decida por el resto de los estados y por el resto de los municipios qué es lo que se va a hacer. Claro, yo no estoy hablando que cada quien haga lo que quiera, pero si yo establezco un objetivo, todos van a trabajar por ese objetivo y las tareas que se asignen van a ser para ese objetivo. No es que yo voy a pintar la calle y el otro va a abrir un hueco en la acera para sembrar un árbol y el otro va a tirar una talanquera para que no pasen los carros. Eso no es organizarse, eso es anarquía. Yo me refiero a organizarnos para tratar de tener una respuesta al problema mayor que tenemos en Venezuela, ya viejo, 22 años. Le digo 22 años porque esto viene desde el mismo golpe del 4 de febrero del 92. Si esto se hubiesen tomado las medidas inmediatamente después del golpe militar del 92 o del cuartelazo militar, nosotros no tuviésemos este problema ahorita. Fíjense que han pasado 21 años de ese evento y todavía los militares que se alzaron en ese año, más los civiles que lo apoyaron, están en el poder. Es como actualmente el general Quintero, el general Torres, que es el ministro del Interior, y ahora lo están entrevistando por Globovisión esta noche. No lo vi porque venía para el programa con ustedes, pero quería verlo, quería escucharlo para ver qué es lo que tiene en la bola el ministro este, que ahora es general, mayor general, algo así, brigadier mayor o brigadier general, un grado, que ahora ni sé ni los grados militares porque los cambiaron todos. Para la pero leche bueno, queda la vaca. Entonces, fíjese, esos militares que se alzaron en el 92 eran tenientes, eran capitanes, bueno, ahorita son generales de división. ¿Y qué pasó? Que en el momento que correspondía actuar como ciudadanos, como políticos, como actores sociopolíticos, como Tribunal Supremo, como diputados y senadores que había entonces, como universidades, como organizaciones profesionales, nadie dijo nada y un presidente los perdonó y ahí están en el poder militar y en el poder político. Ya la cosa es mucho más grave, mucho más delicada, mucho más traumático lo que estamos transitando. Y si no nos organizamos y alzamos la voz como ciudadanos, por eso es que mucha gente me critica a mí
y me dice, caray, usted siempre critica, porque mi función es criticar, mi función es opinar, mi función es decir las cosas que pienso. Yo no tengo por qué quedarme callado la boca, no tengo por qué hacer mutis. De hecho, vicealmirante, estoy leyendo en Twitter, dice, ¿cómo es posible que diga ir a votar si se sale masivamente? Igual harán fraude, a Capriles le hicieron fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo todo lo que usted nos está describiendo como la preparación previa a una tormenta. Sabemos que vivimos en un lugar que siempre va a tener tormentas. ¿Cómo es posible que todavía las tormentas siempre nos agarren desprevenidos? No sé si me explico. Déjeme tomar esta llamada un momentico y le completo la idea. Adelante, buenas noches, ¿estás al aire? Buenas noches, Donatella, ¿cómo estás? Hola, don Mario. Bueno, muy bien, ¿cómo estás, Donatella? ¿Cómo me le va? Bien, gracias Saludos. a Dios, adelante. Ajá, saludos al almirante. Saludos, muy buenas noches. Buenas noches, almirante. Mire, almirante, una pregunta. ¿Qué cree usted que el ciudadano Gustavo Cabello fue a hacer allá a La Habana, Cuba? Esa es una de las preguntas clave que, bajo su óptica militar y bajo su óptica civil, ¿qué cree usted que el ciudadano Diosdado Cabello, teniente retirado de las Fuerzas Armadas Nacionales, fue a hacer a Cuba? Y por otro lado, bueno, comparto todo lo que usted dice de la organización, pero el problema de la organización en Venezuela, mi almirante, que lo hemos hablado otras veces, usted y yo, son los intereses. Muchos ¿De qué? intereses. Los intereses. Mucho cacique y poco indio. Un abrazo, mi amiga Donatella, lo oigo, mi almirante, un abrazo y seguimos en la lucha. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias, don Mario, por su llamada. Yo lo dije inicialmente, no lo dije con esa palabra, pero lo dije en los intereses. Mi interés no es quién gane la silla en Miraflores. Mi interés es que esa persona que yo voy a elegir para que vaya a la silla en Miraflores responda a mis demandas sociales y ciudadanas. El que mejor ofrezca, ese llega. Y si ofrece y no cumple, lo revoco. Porque estamos hartos, o escúcheme bien, estamos hartos de promesas no cumplidas. Correcto. Y entonces tenemos que decirle a las personas que se lanzan a cargo de representación pública, ok, yo te voy a votar por ti, tú me convences, yo creo que tú lo que tú me estás diciendo, pero si tú no me cumples, te sacamos del poder. Y hay recursos legales para sacar a un miembro del Poder Ejecutivo nacional, regional o estatal que no cumple con las promesas. Yo veo aquí que alcaldes prometen una cantidad de cosas que no pueden cumplir. Primero, si no tienes recursos, ¿cómo vas a hacer para cumplir esa cantidad de cosas? Voy a comprar motos, policías, pistolas, porque no se han dado cuenta que todos los alcaldes y gobernadores gastan inmensas sumas de dinero en pistolas, motos, patrullas, y al final, a los 2 años, no hay patrulla, no hay moto, y hay AMPA. Porque no planifican ni saben lo que están haciendo. La seguridad no es, y me disculpa que me desvíe un poco, la seguridad no es un problema de patrullas, ni de policías, ni de pistolas gran potencia, ni de ametralladoras. Puede ser que sea necesario en algún momento determinado. La seguridad es una política del que gobierna. Y si ese gobernador no tiene política de seguridad para su gobierno, para su estado, fracasa. Y la mayoría de los gobernadores que yo he escuchado hablar, hablan no de política de seguridad, hablan de que voy a comprar patrullas, voy a meter 800 policías más, le voy a comprar unas pistolas super heterodignas que van a Marte y regresan, que unas motos grandísimas, pero en el concepto de seguridad, ese policía, ese gobernador, esas instituciones de la gobernador tienen claro lo que es seguridad. Porque no solamente el gobernador y los policías, es la estructura de poder de la gobernación, del Estado, y en este caso, yendo al grado máximo, el presidente habla de seguridad. ¿Ustedes creen que esos pocos ministros tienen claro lo que es seguridad? ¿Ustedes creen que esa estructura bizantina que tiene el gobierno actualmente, cuando habla de 19 paquetes y 19
planes de seguridad con, no sé, 15, 14 ministros del interior, militares por todas partes, soldados dormidos en las calles, mal alimentados, matraqueando e irrespetando a las damas en la calle, porque los he visto, y no es que ahora, antes era así, ahora no sé, antes también era igualito, cuando poníamos soldados en las calles a custodiar o a hacer una patrulla X por exigencia del Estado, nos ponían a nosotros en eso que no nos correspondía, pero teníamos que cumplir las instrucciones del presidente y comandante en jefe. Entonces resulta que uno se da cuenta que el concepto de seguridad no está en la cabeza de las personas que gobiernan, y no es el presidente solamente. El concepto de seguridad como política de Estado tiene que irradiar de manera vertical hacia las comunidades organizadas en municipios, en estados y en la nación. Yo no he visto todavía a un presidente de la República, y le repito lo siguiente, yo me he leído en 2 oportunidades todos los discursos de toma de posesión de los presidentes venezolanos, desde Rómulo Betancourt hasta Chávez. En esos discursos, que son discursos largos, de 15, 20 páginas, 35, 40 minutos de duración en el Congreso de la República o en la Asamblea Nacional ahora, en el discurso de toma de posesión, donde se esquematiza el programa de gobierno que comienza, de la administración que comienza, en casi ninguno, óigase bien lo que estoy diciendo, en casi ninguno de los discursos políticos de los presidentes se habla de la seguridad del Estado, se habla de la seguridad pública, se habla de la seguridad ciudadana, se habla de la seguridad y defensa. Y le digo esto porque yo estoy haciendo un trabajo en la universidad sobre seguridad y defensa, y el concepto de comandante en jefe es desde donde descienden las políticas de defensa del Estado. Y resulta que si el presidente en su discurso inicial no maneja, o no nombra, o no designa, o no especifica, o no pincela, o pinta, o dibuja el problema de seguridad, ese gobierno nunca será exitoso en seguridad, porque no es un concepto de política, es un concepto demagógico, electorero y hasta fatuo. Porque yo los escucho hablando todo, y los escucho hablando, y no es que me la quiera dar de machete yo, ni mucho menos, sino que el concepto que yo tengo es ese. No hay más, porque lo he estudiado fuera del país y he visto en otros países. Lo vi en Washington, cuando estuve en Washington. Inclusive le pedí al alcalde de Washington que viniera a Caracas para ver si le daban una charla al ministro del Interior, que era el doctor Arturo Aguiar, en aquel entonces, cuando el presidente Caldera. Y no pudo venir porque no, aquí en Caracas no quisieron que viniera. Imagínese. Porque me pareció que la seguridad en Washington, con todas las fallas que tenía y con todos los problemas que tienen allá, que hay muchos, igual que en otra parte, por lo menos era un concepto de seguridad integral, no parcial, patrullas y motos. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Tomemos una llamada, vicealmirante, para que pueda después retomar la secuencia de eventos para la organización. Vamos a tomar esta llamada. Adelante, buenas noches, estás al aire. Perdona la espera. ¿Aló? Sí, ¿Aló? adelante, buenas noches. Gracias, Donatella. Bueno, haciéndole un recuento de todo lo que está haciendo el vicealmirante, con todo muy respeto, por supuesto, es un gran personaje. Retrocedamos al 2005, cuando las elecciones de los diputados, que una tensión. Era un país democrático, la gente se abstuvo porque no creía en nada, ¿verdad? Y para ser usted diputado o senador, usted tiene que tener el 10% del sufragio para usted poder ser electo como diputado. Eso nunca se dio, nunca existió, y ninguno salió con el 10%, todo ilegal. Nos vayamos al 2002, se rompe el hilo constitucional de Venezuela, el 13 de abril de ese año. ¿Entiende? Ahí se rompe el hilo constitucional, que no vale de nada la Constitución. Pues se rompió el hilo constitucional. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello asumió la presidencia esa madrugada a las 2 de la mañana, y eso está grabado. Correcto. ¿Entiende? ¿Y qué sucede? Regresan al señor, al otro.
Okay. Se rompe el hilo constitucional, señores, de aquí para adelante todo se rompió. Por eso le hablaba anteriormente del Estado de Derecho. Aquí no existe Estado de Derecho, y él lo dijo muy claramente. Ya. La idea es como lo dije anteriormente, la Junta Patriótica, organizar la nación de pie y de cabeza. Es la solución de esto. Y no sé, oigo la opinión del vicealmirante, si estoy equivocado. Y discúlpeme que soy analfabeto, nunca estudié, pero lo veo de esa manera. Y gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a usted por su llamada y gracias por participar. Bueno, vicealmirante, el caballero insiste en la falta del Estado de Derecho y que desde el 2002 el hilo constitucional se rompió y de ahí en adelante todos los eventos que sucedieron son ilegítimos, son falsos, son mentiras, está montado en un castillo de arena, en un castillo de naipes. Déjame, sí, claro, estoy de acuerdo con el caballero, pero para poder organizar, tú tienes que estar en el poder. Y aquí el problema no es organizar, el problema es llegar al poder para organizar, o por lo menos hacer que el gobierno de turno cambie su línea de conducta. Pero déjame responder aquí a un caballero que lo tengo aquí en el Twitter, que me dice: los militares siempre echándole la culpa a los civiles. Carra, tú lo que hablas es pura paja. Qué lindo. No te pusiste los pantalones en el 92, los únicos culpables de este rollo, es una grosería, son los militares. Los militares robaron en la cuarta y en la quinta todavía. Bueno, este señor, primero, no tiene ni idea de lo que está diciendo, es un ignorante, es un ignorante totalmente. El realista 2002. No es que no le quiera hacer caso, porque uno tiene que escuchar las más duras verdades, así sean mentiras. Pero este señor está equivocado por tres razones, sacando lo personal. Primero, la función pública es de los ciudadanos, no de los militares. Yo dije inicialmente que éramos el 0,24% de la población venezolana. Óigase bien, 0,24% los militares. Si los militares son tan bandidos como han dicho que hemos sido toda la vida, y entonces ¿dónde está el otro 99,60%? ¿Qué están haciendo los ciudadanos venezolanos? ¿Por qué no han puesto en control a las Fuerzas Armadas como realmente debería ser? En el supuesto caso de lo que este bandido ignorante está diciendo. Ella apellido Chacón 709, algo así. No veo bien las letras. Bueno, pero es la opinión del señor, ¿qué le puedo decir, vicealmirante? Está muy bien, yo se la respeto, pero tengo que responderle porque bueno, esto claro, no suena, pero se lee. Bueno, Después, en el 92, para que sepan esto es lo que me escuchan, aquí no hubo un golpe militar, aquí hubo una conjura de civiles buscando militares para golpe, así como hay ahora civiles buscando militares para golpe. Y por eso es que yo siempre he dicho, no estoy de acuerdo con el golpe. Y ningún tipo de golpe, llámese como se llame. ¿Verdad? Eso por una parte. Segundo, en el 92, este señor que habla y dice que yo no me puse los pantalones, bueno, yo creo que me los puse mejor que él, porque la democracia la salvó Iván Carratú Molina. Oiga bien, caballero, Iván Carratú Molina, esa noche, las tropas en la calle, los políticos escondidos y rodeados de tanques en el Palacio de Miraflores. Yo estaba en mi casa y me regresé para el Palacio de Miraflores a cumplir con mis tareas militares en ese entonces. Así que no comento más esto porque esta es historia ya transitada y yo no me estoy haciendo propaganda, ni soy candidato de nada, ni voy a dar ninguna curul, ni ando buscando nada. Así que yo no tengo por qué vender beneficios o cosas negativas. Si tú eres tan machete, bueno, sal tú y asume la posición que debes asumir. Voy a seguir con la respuesta. No me quería desviar porque es que eventualmente salen estos bandidos a responderme por ahí y son unos ignorantes. Ups. Totalmente ignorantes. Ajá, continúa. Entonces resulta que ya tenemos el objetivo, ¿quiénes? ¿Para qué? Bueno, en esa comunidad, en esas comunidades hay problemas civiles,
hay problemas de seguridad, hay problemas en el hospital, hay problemas de servicio público, hay problemas de policías, hay problemas de robos, secuestros y problemas de tipo social, policial, hay problemas de enfermos en el hospital, hay problemas de incapacidad en los hospitales, hay problemas de las medicaturas que no cumplen su deber, hay abuso de los cubanos, hay beneficio de los cubanos, hay militares abusadores, hay militares que cumplen con su deber, hay de todo en cada comunidad. Entonces yo me estoy organizando para que a mí me respeten como ciudadano. Estoy tratando de hacer una secuencia lógica de por qué nos tenemos que organizar y para qué. En esa actividad organizativa, yo les tengo que asignar tareas a las personas, líderes, no los líderes que nombra Ramos Ayú, ni los que nombra Borges, ni los que nombra el otro y el otro. No, los líderes que esa comunidad reconoce como dignos y serios y responsables para liderizar la comunidad. Yo las veces que he viajado por misiones de servicio a Europa, me sorprendía y estudié en Italia casi 2 años, el alcalde de Livorno tenía 23 años de alcalde, pero ese alcalde se conocía los huequitos de las calles, las alcantarillas, la familia, los nombres de las personas, los que se mudaban nuevos, los que se mudaban para otra ciudad, los que llegaban militares de otras dependencias de la Fuerza Armada Italiana, los médicos, del hospital. Ese alcalde se conocía todo y le salía al paso a cada actividad. En Venezuela, los alcaldes quieren ser alcaldes para después ser diputados. Y después que son diputados incapaces, quieren ser presidentes. Y ahí empieza el rollo, porque son demasiados tipos que quieren ser presidentes para pocas sillas. Y por eso es que hay solamente 67 partidos y una sola silla. Entonces, ese es el dilema de la mayoría de las personas que ingresan a la política. El poder. Y nosotros los ciudadanos, sí, queremos que tengan poder, pero que el poder sea aplicado inteligentemente en beneficio de la calidad de vida del ciudadano. Entonces, en esa comunidad donde nos estamos organizando para esas cosas, también nos estamos organizando para las elecciones. Y vamos a buscar los centros de mesa, cuáles son las mesas, cuáles son los presidentes de mesas, quién es la empresa que me va, o el grupo político o la ONG que me va a enseñar a cómo votar, que me va a apoyar con comida en el día que voy a estar votando, quiénes son los que van a poner los vehículos para trasladar las medidas, el material electoral, quiénes son los que van a apoyar a las personas que están dirigidas o están trabajando en los apartados y lugares más remotos de la localidad, que no les llega comida, no les llega agua, inclusive los agreden, los amenazan, los expulsan, los grupos chavistas armados o no, porque no quieren que sean testigos de mesa. Yo tengo que organizarme para que en mi comunidad, en mi zona, yo sea el que controla, óigase bien, yo sea el que controla el hecho electoral, porque el hecho electoral es un hecho ciudadano y no del partido, y no del militar, mucho menos del militar. Y ahí es donde está la diferencia en mi manera de pensar y de actuar, y de ser, y de decir. El hecho electoral es un hecho ciudadano. Yo voy a votar porque mi convicción es que yo voy a votar. Y tengo que organizarme para que mi centro de mesas no me roben los votos. Pero yo no tengo por qué aceptar que desde Caracas me digan a mí quién es el que me va a dirigir. ¿Y por qué me va a dirigir Pedrito Pérez? Porque así estoy matando la capacidad de liderazgo y de organización que existe en esa comunidad. Y si en el momento determinado hay que salir a la calle a defender el voto, esa comunidad está organizada, conoce a las personas, conoce a los chavistas, sabe quiénes están armados, conoce al policía, conoce a los militares y sabe a quién reclamar. ¿Cómo hace el ciudadano para contrarrestar las instrucciones dadas por los líderes, llegado el momento de salir a defender los derechos y replegado todo el mundo en su casa? ¿Cómo hace el ciudadano para que en paz, en forma no violenta, contrarreste esas órdenes o esas sugerencias, como lo quiera usted llamar, que desmovilizan?
No son sugerencias, son órdenes. Okay. O eres tú o te saco del partido. Okay. Vamos a aclarar. ¿Cómo son órdenes que reciben. ¿Cómo hace el ciudadano entonces para contrarrestar esa desmovilización? Critican a la manera de como somos los militares, pero ellos se comportan peor que militares, porque mandan y no son militares. Bueno, y ordenan a los ciudadanos de partido no, como si fueran subalternos. Yo lo he visto. Bueno, hoy llamaron una muchachada ¿De qué me lo contaron? Juan Carlos Guanipa, creo que se llama. Pide elecciones primarias en el Zulia para la candidatura a la alcaldía, y esa solicitud la llamaron como una muchachada. Estamos hablando de que el hombre milita en el partido Nuevo Tiempo. Y entonces, la unidad por encima de todo, la unidad es importante. ¿En qué momento es viable, es justo, es necesario pedir organización o hacer valer los derechos de organización civil, como el caso de este muchacho que quiere, este caballero que pide primarias en su partido? Porque la gente de la comunidad seguramente respondería a eso, o sencillamente recibir la instrucción del partido. ¿Cómo se conjuga eso en estos tiempos tan duros que vive Venezuela? Yo sé que le estoy haciendo una pregunta extraña, pero ¿cuándo tiene que dejar pasar demostraciones de organización civil y ciudadana para dar paso y mantener la unidad a cuesta de lo que sea, no a costilla, a cuesta de lo que sea, porque son tiempos muy duros, o seguir adelante y llevar y dar cabida a esta movilización ciudadana, a esta manifestación de organización ciudadana, como son unas elecciones primarias para escoger a un líder que eventualmente después pondrán en una alcaldía? Déjame explicarte lo siguiente. Esa persona que tú estás nombrando, que no nombras, pero que tú estás poniendo como ejemplo, yo fui, antes de las elecciones del 7 de octubre, yo fui invitado a la zona geográfica y me enteré, yo di 3 charlas en esa oportunidad, 3 niveles diferentes. El último ciudadano, habían como 250 personas ahí. Y el comentario natural, espontáneo, de los ciudadanos que estaban ahí reunidos esa tarde, era de que los dos partidos más importantes de la zona estaban agrediéndose mutuamente en las calles y arrancando la propaganda de ambos partidos por un mismo candidato, pero de ambos partidos, porque no aceptaban la presencia el uno del otro. Qué lindo, encantador. Y así me pasó en otra localidad, Falcón. Esto fue en el Zulia. A mí no me gusta hablar sin decir verdad y nombre, pero en esta oportunidad lo voy a obviar, porque no quiero hablar mal de nadie ni decir las cosas de nadie. Entonces, pero hoy me sorprendí cuando le escuché hablando de democracia, de la unidad, y de repente pide primarias. Y yo estoy informado que ahí están negociando primero justicia y Acción Democrática para llegar a la gobernación, a la alcaldía mayor, a la alcaldía de allá de la ciudad de Maracaibo, porque están negociando aquí en la alcaldía de Latillo para meter a otra persona en el alcalde de Latillo. Entonces, eso lo que me indica a mí es que los líderes de los partidos políticos todavía no han aprendido que por ahí no va la cosa. Que mientras sigan trabajando de esa manera, poniendo zancadillas y negociando entre oficinas y malponiendo a uno con respecto al otro, y esos grupos tienen sus líderes, tienen sus partidarios en la comunidad, y hay muchos que no son partidarios pero lo ven con simpatía, y hay muchos que no quieren a ninguno de los dos pero tienen que votar porque ese es el que le ponen por delante. Mientras sigamos trabajando así, quien sufre es el hecho del voto, porque aumenta la abstención, y sufre la democracia, porque nunca es una democracia por ejercicio, sino por manipulación. Claro. Entonces, el problema nuestro, entre otros problemas, pero esto que tú me acabas de decir
yo no te puedo parar ese strike, te tengo que batear esa pelota. Hablando en términos futbolísticos, yo tengo que ser como Cabrera, dátele un batazo. Entonces resulta, aquí sigue el ignorante hablando tonterías. Nah, never mind, never mind. No, pero es que eso confunde a muchas personas, porque Twitter tiene lectura, yo tengo casi 40.000 seguidores, entonces cualquier seguidor que ve que me escriben estas cosas y yo no le respondo, dicen que es verdad lo que este bandido ignorante sabe, no sabe ni lo que está diciendo. Pero bueno, yo no la seguí ofendiendo más, pobre de él, que siga con su ignorancia. Entonces resulta que eso es un problema que tenemos que solucionar, y eso lo solucionan los ciudadanos en la comunidad. Si yo, Iván Carratú, soy del Partido Popular del Pueblo, para poner un nombre que no es venezolano, y yo, el jefe de ese partido me dice a mí, mira Carratú, tú te vas a ir para Carabobo y tú vas a ser candidato en Carabobo, como hizo Chávez antes de irse para Cuba. Los 11 gobernadores militares no son nacidos en esas localidades, los nombraron a dedo y fueron para allá. Claro. Pero la gente fanáticamente votó por ellos. Es que votan en contra del gobierno. Para mí también ahí hubo fraude, pero bueno, votaron por ellos y lo aceptamos. Pero el problema es que el ciudadano no se da cuenta que votando de esa manera está acabando con la democracia. Porque están siendo manipulados y están siendo usados. Lo menos peor. Y si ese es bueno para la pava, también es bueno para la pava. Dime. Digo que esa es una manera, cuando hacen este tipo de cosas, vota en contra del que realmente quiere quitarse. No importa quién le pongan de contrapeso. En el caso particular de Nicolás Maduro, en las elecciones del 14 de abril, la gente votó contra Maduro, no necesariamente a favor de Capriles. A eso me refiero. Exactamente. Y cuando votaron por Ledesma, votaron contra el gordo Barreto y no a favor de Ledesma. Inclusive cuando Ledesma hizo la huelga de hambre, ahí en la OEA, una acción heroica de él, no tuvo casi respaldo porque la gente no votó por él porque lo veía como el líder nacional o natural para la Gran Caracas. Pero es lo que están, a mí me ponen a escoger entre 7. Entonces yo busco el séptimo, o el octavo, o el quinto, o el cuarto. A lo mejor si me ponen uno solo y todos nos ponen uno solo que valga y que sume las capacidades que tienen todos y se incorporen todos al hecho político, entonces yo tengo mayor fuerza electoral, que es lo importante para poder gobernar. Tú tienes que legitimarte, porque detrás del hecho electoral, que lo dijo también un caballero ahí, que no habían sido electos por el 10% de cada circuito, también les puedo adelantar a ustedes, para las personas que no se han ocupado de estudiar esto, que la Constitución del 99, para ser válida el 15 de noviembre del año 99, 15 de diciembre, perdón, día del ave de Vargas, tenía que ser votada por el 50% más 1, y fue votada por el 47%. O sea que ese referendo aprobatorio no cumplió con las exigencias constitucionales, pero fueron aceptadas por la oposición e impuestas por el gobierno. Aparte de ello, esa constitución fue modificada el 15 de noviembre, el 29 de diciembre y el 23 de enero del año 2000. O sea, la constitución que se aprobó teóricamente en el referendo del 15 de diciembre del 99, no fue la constitución que fue puesta en vigencia el 23 de enero del año 2000, porque fue modificada en esos 25 días o más, fue modificada arbitrariamente por la Asamblea Constituyente. Y los opositores se quedaron callados la boca. Y eso es un problema que nosotros tenemos que también corregir. No quedarnos callados cuando nos imponen algo. Y eso va con los candidatos y eso va con las decisiones políticas. En una democracia que se precie como tal, cuando el poder político toma una decisión política que no sea aceptada en su mayoría, las minorías que se sienten afectadas deben manifestar. Y en todas partes del mundo que tienen democracias procedimentales, el ciudadano tiene la voz cantante en la expresión negativa frente a una decisión política. Eso sí,
dentro de los parámetros de paz y tranquilidad, sin agredir y sin violentarse como en otros países y como ha ocurrido aquí en otras oportunidades, ¿verdad? Pero es obligante en el ciudadano manifestar y rechazar. Cuando tú me preguntas, ¿y cómo puede hacer el ciudadano para evitar que le metan esas cosas en sus comunidades? Bueno, organizadamente, esa es una manera de responder organizadamente. Si están todos organizados en la comunidad, se presentan a la casa del partido, se presentan a la casa del gobernador y le dicen, no, de buena manera, nosotros no aceptamos a Iván Carratú como candidato, nosotros queremos un líder nuestro de la zona, no impuesto por Caracas, o no impuesto por el cogollo del partido aquí. Por eso es que le digo que nosotros todavía no hemos sido ciudadanos. Es y por correcto. ello es que, por ejemplo, cuando el 4 de febrero, para hacer mención a una cosa que aquí están diciendo, cuando el presidente Caldera perdonó a los militares alzados, ¿por qué los perdonó? Porque había un compromiso con los alzados. Y ahí estaba el Tribunal Supremo, Rodríguez Corro, ahí estaba el fiscal de la Nación, que era Escobar Salón, ahí estaba Ramos Ayú, que era presidente del Partido de Acción Democrática y, presidente no, era la mayoría parlamentaria en el Congreso de la República en manos de Acción Democrática. Ahí estaban los copellanos que ahora hablan, Álvaro Espada y Álvaro Fernández. No dijeron nada. Ahí estaba el Consejo Ministro del presidente Caldera, tampoco dijo nada. Ahí estaban las universidades, ahí estaba el alto mando militar y no dijeron nada. Entonces ahora, 21 años después de la conjura cívico-militar que hubo en el 92, nos estamos quejando. Los militares dieron el salto, pero los militares no tumbaron a Pérez. Estos militares llegan al poder apoyados por los medios de comunicación y por los empresarios y por los partidos políticos en el 99, por cerrar el paso a Salas Rommel, y se unieron para votar por Chávez y dieron libertad de voto a su militancia, y la militancia votó por Chávez y Chávez llegó al poder. Chávez no llegó al poder por militar, ni por golpes, ni por los fusiles, fracasó y estuvo preso. Lo perdonó un presidente en ejercicio democrático y fue aceptado siendo asesino en el Consejo Nacional Supremo Electoral entonces como candidato. Entonces, ¿la culpa quién? De los militares. La culpa del sistema político nuestro, que es una cantidad de alcahueta. Y seguimos en lo mismo. Claro, en menor dimensión que en el pasado. Y claro que le echo la responsabilidad a los ciudadanos, porque es responsabilidad de los ciudadanos, de más nadie. El hecho público es de los ciudadanos. Y si yo me calo un militar mandando, esa es culpa mía. No es culpa del militar. El militar debe ir preso, votado o expulsado de la fuerza por presión ciudadana. Aquí se quedan a los ministros de la defensa que hacen lo que les da la gana y no hay expresión. ¿Sabe estoy hablando del último ministro, así como del primer ministro de Chávez. ¿Sabe qué, vicealmirante? A mí me da la impresión de que el ciudadano, dentro de esa misma inmadurez, de ese mismo infantilismo como ciudadanía, y de hecho, ¿cómo le digo? Sin querer, desde ningún punto de vista, menospreciar los esfuerzos que grandes grupos de ciudadanos han hecho en Venezuela en los últimos 14 años, pero el grueso de la gente, en una cantidad de años, no se interesó nunca por la vida política del país. Entregó con el voto al político, ok, ya yo voté por ti, tú hazme el favor y no quiero saber de ti, tú dale, tú no me molestes, tú solamente asegúrame un estilo de vida adecuado. Yo voté por ti, arréglatelas. Eso por una parte. En segundo lugar, la historia de Venezuela, con los distintos golpes de Estado, siempre han sido los militares protagonistas, a pesar de que ha habido participación civil. Sin embargo, la historia se ha encargado de poner más conspicua la figura del militar y entonces la gente se ha quedado con esa idea de que el que tumba el gobierno es el militar. Porque sí, porque en Chile no le tiraban maíz a los militares para ver si se ponían las pilas y tumbaban el gobierno. Permítame un segundito. Entonces, el ciudadano quedó, porque se lo autoimpuso, listo para que alguien más le solucione el problema. No me gusta, bájamelo.
no es que yo te voy a bajar, bájamelo tú. ¿Cómo hacemos? O sea, el ciudadano en qué momento va a tomar la decisión de que tiene que asumir la responsabilidad de ser ciudadano, cumplir con sus deberes, que lo mencionamos al principio, pero no volvimos a hablar del tema, deberes del ciudadano, y no solamente son derechos, también son deberes, y a medida que los cumple puede exigir. Y entonces esa balanza está completamente caída hacia un lado, exigencia de mis derechos, de la manera que sea, a veces no de la forma contundente ni de la forma correcta, pero en proporción no cumple con sus deberes. ¿Por qué? Porque se nota en todos los detalles más grandes o más pequeños, más pesados o más sencillos de la vida del ciudadano en Venezuela. Entre otras, conseguirse líderes que realmente tengan algo claro en la cabeza que no sea solamente la obtención del poder como el poder. No es conseguirse los líderes, es no aceptar piratas. Es otra parte de la ecuación. Porque el político viene de la sociedad que lo pare. Porque fíjate lo siguiente, yo dije inicialmente y lo ratifico, a mí no me importa en este momento no me importa quién sea el candidato para ir a optar por el gobierno. A mí no me importa. Mi problema es que ese candidato conforme un equipo de alto desempeño y comience a la transición política que nos hace falta. Transición de la dictadura hacia la democracia. No de un partido hacia otro partido. Correcto. ¿Ok? No, porque los políticos no piensan así. Y puedo decir ejemplos recientes. Ok. Entonces resulta que a mí lo que me importa es que se produzca un cambio de la dirección política del Estado y de la administración del Estado, donde la prioridad esté centrada en la pulcritud y los programas para atender a las demandas sociales, que son muchas, ¿verdad? Ahora, yo, como persona, yo sé cuáles son mis derechos y los ejerzo, y sé cuáles son mis deberes y los ejerzo. Yo todas estas cosas que hago y hablo y digo por ahí, yo lo hago con desprendimiento porque no tengo ninguna ambición política. Correcto. Partidista. Yo lo que quiero es que quienes me escuchen y me sigan y me vean y donde yo esté, se den cuenta quién soy yo y por qué actúo de esa manera. Yo donde llego hago respetar mis valores y mis derechos. Hago respetar mi posición ciudadana. A mí me para un fiscal a regañarme y le digo, un momentico, si yo cometí una infracción, ponme la boleta, no me grites, no me ofendas y yo pago mi boleta. Racionalmente en estas gobernaciones que están siendo dirigidas por unos nuevos políticos, ha habido un cambio sustantivo en la actitud de la fuerza pública en la calle. Tengo que reconocerlo porque no puedo ser de otra manera. Pero en el momento que alguna persona pisotea mi espacio público como ciudadano, yo inmediatamente reacciono. ¿Por qué? Porque yo no estoy defendiendo cargo, yo no estoy defendiendo simpatías, ni estoy defendiendo posibles alternativas de poder que pueda yo tener en un momento determinado. Y por eso es que yo hablo como hablo, le digo las cosas en su cara a todo el mundo, y el que me las dice, y si tiene razón yo las acepto, y si no tiene razón yo se las repico, como ha sido en toda mi vida. Okay. Porque eso viene de mi formación de hogar, de familia. Esto no fue porque yo soy militar, ni porque fui militar. Porque mi primera contradicción como ciudadano en armas fue cuando llegué al Palacio de Miraflores y me di cuenta cómo se gobernaba el país. Y esto ninguno de las personas que está actualmente en la vida política lo sabe. Óigase bien, sin ningún tipo de inmodestia. Lo sabe porque yo estuve 2 años y medio en el Palacio todos los días
casi todas las noches, en todas las actividades del presidente, en todos los consejos de ministros, en casi todas las reuniones no políticas del presidente, no políticas me refiero de partidos, y me daba cuenta silentemente, porque yo era militar y no podía meterme en la política, pero yo observaba. Después que me retiré y comencé a asistir a reuniones y veía a las personas hablando y diciendo mentiras, yo me paraba y le decía, mire caballero, cuando usted era concejal, usted era gobernador, se lo dije a Rosales en una oportunidad, que Rosales era concejal por allá de un distrito de allá de Maracaibo. Llegaba al Palacio de Miraflores a decir cosas, le dije, un momentico, pero que tú eres un concejal allá, este es el centro del poder, tú tienes un gobernador, tú tienes una estructura ejecutiva que tienes que respetar, tú no te debes al partido solamente, el partido no manda en el gobierno, porque pretendían imponerle al presidente Pérez unas líneas de conducta que no eran las de él, sino las del partido, o la del concejal, o la del gobernador. El presidente Pérez se llevaba mejor con los 3 gobernadores copellanos, Álvarez Paz, Aldo Cermeño y Sala Rommel. Y con los otros gobernadores ADECO, que eran la mayoría, era un rollo ponerse de acuerdo para gobernar ejecutivamente. Por eso lo bajaron. Y se lo digo con conocimiento de causa. Ahora yo me imagino ahora cómo será. Parece que hay mucha gente que mira, pon soluciones. No, yo no estoy poniendo soluciones. Yo quiero que un señor ponga las soluciones. Yo voto por ese señor. Eso sí, critico, opino, levanto mi voz, que es mi función ciudadana. Voy otra vez a la parte de las regiones. Si las comunidades siguen aceptando que en los centros de votación, en los candidatos, sean individuos escogidos a dedo por el partido y ningún ciudadano, porque no es del partido, tiene acceso a verificar como miembro del centro de votación, como miembro de la mesa, no lo dejan entrar porque tiene que tener un parcho de un partido político. A mí me han invitado varias veces a ser miembro. Es más, yo fui presidente de mesa durante 3 elecciones. Y para yo ser presidente de mesa me tenía que poner un parcho de un partido, si no, no podía ser. Entonces yo, como me interesaba estar presente, yo aceptaba el parcho del partido correspondiente. Pero al llegar al centro de mesa me quitaba el parcho y no lo utilizaba para nada. Y me daba una credencial para ser miembro de la mesa. Y tenía que ir a hacer los cursos aquí en Petar, en Baruta, perdón, los cursos a los miembros de mesa. Pero, ¿por qué tengo yo que ser militante de un partido para estar metido en un centro de votación? ¿Por qué? Y yo, entonces, como ciudadano, yo no valgo. Y si nosotros no defendemos nuestros derechos a ese nivel regional, municipios, a ese nivel, gobernaciones de estado o estado, y al nivel nacional, no podemos dominar al CNE, no podemos expresarnos porque no estamos organizados para reclamar. Ese 14 de abril que hubo el voto, que todo el mundo dijo que nos robaron y nos lo robaron, y ayer la presidenta del CNE dijo que todo estaba verificado y todo estaba correcto, y no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Y entonces yo decía, votar y defender. Entonces yo defiendo en la mesa con un pequeño y con un vasito de fresco, y contando a la gente que vota y orientando. Perfecto, un trabajo ciudadano de lo mejor. Y después, yo fui centro mesa, yo fui miembro de mesa. No, mi hermano, reúne a toda tu mesa, reúne a todo tu centro y empieza a reclamar ahí, que para eso están ustedes ahí en el centro de votación, para que reclame con un par de testículos y no acepten que les roben los votos. Yo sé que hay centros que lo han hecho y conozco personas en mi localidad que lo hicieron. Por ejemplo, otro ejemplo, siendo yo presidente de mesa, se presentó al centro de votación un embajador de apellido Valero, embajador ante la OEA. Y este embajador, el voto es un hecho ciudadano aislado. Este embajador ingresó al centro con 6 escoltas armados, 4 periodistas y 2 camarógrafos. Y casualmente le tocaba votar en mi mesa de votación, en la mesa que yo dirigía. A los miembros de mesa le dije, por favor, a este caballero, a este ciudadano, no le acepten el voto hasta que no retire los 4 escoltas
los 4 periodistas y los 2 fotógrafos. Si no, no vota. Yo no le puedo prohibir a un ciudadano que vote, pero sí le puedo prohibir como miembro de mesa de un centro de votación que se meta en el centro de votación con esa cantidad de personas. Entonces el embajador se molestó y me empezó a ofender. Yo llamé al mayor del Plan República y le dije, sáqueme a este señor de aquí. Este es un abusador. Ah, pero es un embajador, no lo puedo sacar. Claro que lo puede sacar. De la puerta para acá, él no es embajador, él es ciudadano en ejercicio del voto. Y el embajador tuvo que sacar a los 4 fotógrafos, a los 2 fotógrafos, los 4 periodistas y 4 escoltas. ¿Qué ocurrió? A mí me expulsaron del centro de votación, más nunca me llamaron al centro de votación. Orden del CNE. Ah, pero yo defendí mi posición como ciudadano. Que me hicieron una... Eso tiene un nombre, se me olvidó el nombre de la palabra exacta. Una trastada. Sí, fue una acción negativa y contraria a lo que yo estaba haciendo ahí como presidente del centro de votación. Presidente, no, miembro, jefe de mesa. Pero ¿qué ocurrió? Eran 12 mesas. Y de las 12 mesas, ninguno me apoyó en esa posición mía de decirle al embajador que se saliera del centro con sus escoltas. Entonces yo como ciudadano me solo. Claro. Pero a mí no me importa. Yo fui y me dirigí hacia el mayor, sin decir que yo había sido militar, de que yo era almirante retirado, porque esa paja a mí no me llena en absoluto en estos momentos, ni nunca he sido de esa manera. Y le dije que lo sacaran, y lo sacaron. Se fue. Porque ese es un derecho mío como ciudadano, en una función electoral que es de los ciudadanos y no es el partido. Y si los miembros de mesa son los partidos, bienvenidos sean. Pero que no es que están ahí porque son de partido, es porque son ciudadanos. Vicealmirante, vamos que nos quedan 10 minuticos y vamos a redondear un poco. Lo que usted nos está diciendo es que los partidos se apropiaron del hecho electoral y no lo van a aflojar por ninguna circunstancia hasta que el ciudadano se haga cargo real de eso. ¿Es así? Exactamente. Eso es lo que nos está diciendo. El ciudadano dejó libre ese espacio y los partidos se apropiaron y ya no lo aflojan más. Entonces, ¿cuál es más, creo que en la ley electoral, en un reglamento electoral, aparece que para ser miembro de mesa tiene que ser representante de un partido. Bueno. Entonces, en el resto de los venezolanos, que somos mayoría no asociados a un partido, somos ciudadanos de segunda. Esa es la misión del ciudadano hoy en día, entonces, ocupar esos espacios. Claro que sí, por eso es que es necesario la organización. Por eso es que si va a contar con que los partidos vayan a defender el voto frente al CNE, siéntate a esperar, como dicen aquí en inglés, don't hold your breath, o sea, no dejes de respirar porque te vas a quedar cianótico. Olvídese de eso. Exacto, la defensa del voto corresponde al ciudadano. ¿Quiénes están actuando en Caracas para defender el voto? Buena pregunta. Los estudiantes. Los profesores. Porque esto de la impugnación, esto quedó etéreo. Bueno, pero fue introducida la impugnación. El mismo Enrique Capriles Radonsky ha invitado en montones de ocasiones a los civiles a bajar una planilla, a hacerse parte de la demanda, a participar en esa demanda frente al Tribunal Supremo de Justicia, y no tengo idea si los ciudadanos han respondido a esa solicitud. Eso es una forma de participación también. Hay muchos que lo han hecho, pues no creo que sea un volumen importante para ser significativo. Bueno, eso te indica a ti lo pocos ciudadanos que somos. Exacto. Porque tampoco le vamos a echar la carga completa a Capriles o como se llame la persona, para que se encargue de las listas, de marchar, de ir a la televisión. No, eso es una función de todos. Para eso es el líder y para eso yo estoy apoyándolo. Y en el espacio que a mí me corresponde como ciudadano, ahí me hago presente en mi función ciudadana y apoyando la gestión que él va a iniciar como posible presidente de la República, que veo que ya se está fumando. Actualmente yo veo que se esté fumando eso. Es que está complicado. Yo entiendo que la estrategia, o por lo menos así la veo yo, es deslegitimar al CNE, deslegitimar a los poderes del Estado, la misma presidencia, el presidente es ilegítimo, pero eso no puede quedar
de la boca hacia afuera. Eso tiene que ser una sociedad movilizada, activada, reclamando pacíficamente o como sea lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando con las reacciones de los militares mandados por los gobernadores y por los alcaldes y alcaldes y aquí en Caracas, que agreden a los muchachos? ¿Quién ha denunciado al ministro de la Defensa? ¿Quién ha denunciado al alto mando militar? Nadie ¿Quién todavía. ha denunciado al comandante del regimiento o al comandante de la región militar donde han ocurrido esos eventos? ¿Quién ha denunciado al comandante de la policía con nombre y apellido? No, la policía, los militares, no. Ese militar que disparó la escopeta y que le metió el perdigonazo o el disparo o la pedrada o el culatazo o el peinillazo, lo que sea, violatorio de derechos humanos, tiene un comandante y ese comandante es responsable. Y ese comandante en Lara, responsable de ese regimiento, es también responsable del comandante de fuerza en Caracas, y es responsable el miembro del alto mando militar, y es responsable el ministro, y es responsable el presidente como comandante en jefe. O sea, la línea de mando no se obstruye o se queda a nivel de presidente. Y aquí las personas que han, y lo he dicho en varias oportunidades y en todas partes lo he dicho, señores, denuncien a los jefes militares de cada localidad, porque ellos son los responsables de la acción militar de sus hombres, y así de ahí hacia arriba hasta llegar al presidente de la República, porque es el comandante en jefe, responsable ante la ley, todos. Correcto. Desde el soldadito más chiquito, y no estoy diciendo discriminatorio hacia el soldado, o sea, del hombre más subalterno o de menor grado en la escala jerárquica, hasta el presidente, son responsables en su área, en su jurisdicción, de lo que ocurra frente a los ciudadanos ahí. Y eso no es porque lo digo yo, esto está en la ley. Y eso es un derecho y un deber que los ciudadanos tienen que conocer. Yo no puedo estar esperando que los militares se alcen, señores, o que haya rumores en los militares, que ruido de sable, y me llaman. Yo recibo diariamente como 20, 30 llamadas. Y yo tengo tiempo, años que no voy a las Fuerzas Armadas a nada. Me consigo militares por ahí en algunos sitios y hablamos. Y me preguntan y les pregunto. Los militares, por ejemplo, están preocupados porque ellos quieren que esto sea electoral. Porque le han vendido a los militares y a todo el mundo que esto es pacífico, constitucional y democrático, como realmente debe ser. Entonces, en el espacio pacífico, constitucional y democrático, el militar no tiene entrada, porque el militar depende del presidente de la República por ley, y es el comandante en jefe. Claro. Dependía antiguamente de Chávez, y ahora estuvo casi 4 meses dependiendo de un presidente ilegítimo. O sea que el presidente no podía darle orden a los militares porque no era el comandante en jefe. Él es comandante en jefe cuando el CNE lo reconoce como presidente. Correcto. Si no, no es. Correcto. Entonces, todas esas cosas, el ciudadano, el político, tiene que conocerlas. Exacto. Porque si no, estamos trabajando mal. Pero claro, eso es una derivación del principio de esta noche, que es la organización. Si nosotros no comenzamos a organizarnos en las comunidades, por tareas, por liderazgos locales, reconocidos, honestos, trabajadores, líderes, no vivos, borrachos, pendencieros, como hay en muchas localidades de Venezuela, y en Caracas inclusive en Caracas. Entonces, si no hacemos eso, señores, el país se nos sigue yendo de las manos, y por eso es que hemos perdido tanto tiempo en recuperarlo, porque no estamos organizados. Esto no lo soluciona un presidente, esto no lo soluciona un candidato, esto lo soluciona la sociedad civil organizada. Así es, ni más ni menos, vicealmirante. Estas conversaciones semanales en las que se insiste y se clava en este punto específico, el ciudadano, eventualmente rendirá sus frutos. Y usted ya está sintiendo que esto está germinando y la actitud ciudadana está variando y está siendo cada vez más consciente, y eventualmente asumirá su rol determinante en la vida de un país, y lo que diga la ciudadanía eventualmente se cumplirá. Y esa es la aspiración que tenemos todos para que finalmente Venezuela se convierta en un país serio, realmente democrático, realmente libre, realmente justo.
Yo le agradezco muchísimo, vicealmirante, son las 10:56 de la noche. Ha sido para mí una conversación sumamente enriquecedora y tengo claro, de hecho lo anoté, mire, lo anoté aquí, todos los pasos que usted ha dado y ahora me voy a sentar a escribir algo para postearlo en la página de Radio Next, porque los puntos de la organización son: ¿cuál es el objetivo? ¿Quiénes nos vamos a organizar? ¿Cuáles son las tareas que nos vamos a imponer? ¿Y para qué lo estamos haciendo? Esos son los 4 puntos básicos y a partir de ahí todo se puede hacer. Lo importante es que el ciudadano se anime, se haga valor, asuma su rol, crezca como habitante maduro, adulto de una sociedad y cumpla con su deber. No solamente exija sus derechos, sino que cumpla con su deber. Gracias, vicealmirante. Y aquí hay un dicho que me dice una escucha de ustedes, pero que me escribe, y me parece un dicho. Yo no soy muy ligado a los dichos, pero dice que la integridad de un hombre se mide por su conducta y no por su profesión. Eso es correcto. Buena, importante. Que mucha gente que le tira en cara a uno, doctor, médico, general en jefe, mayor general, pero a la hora de verlo en su desempeño profesional muy particular, focalizado en lo que estudió y se preparó, es una falsedad. Doctor Chimbín, ¿se acuerda del personaje? Exactamente. Ahí está, todo y el soldado Chiricuto, para que no digan que yo me meto solamente con los civiles. Ha sido un placer, vicealmirante. Gracias nuevamente por atender mi invitación. Saludos a Paul y a los escucha. Y si Dios quiere, el miércoles que viene conversamos todavía usted y yo, porque Paul regresa el viernes, el viernes día de viaje, pero el subsiguiente sí va a estar Paul con usted. Gracias nuevamente. Cómo no, saludos. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Bien, mis queridos amigos, permítanme un segundito. Aquí estamos. Mis queridos amigos, nos despedimos hasta mañana, por favor. Ha sido un placer para mí acompañarles hasta esta noche, son las 10:58. No dejen de escuchar mañana, estrenamos 2 espacios. Estrenamos Pulso Informativo con la periodista Sonia Osorio y a las 3 de la tarde Padilla en América con Alberto Padilla y por supuesto en la mañana A Punto con Juan Carlos Fernández y a las 11:30, Juicio a la Noticia con el periodista Ángel Monagas. Gracias nuevamente por acompañarme. No se queden, si se van a quedar a acompañarnos todavía, quédense en la compañía de la música muy grata de radionext.com, la voz de la libertad que está diseñada para todos ustedes. Gracias nuevamente y hasta mañana. Muy buenas noches.